Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No sabemos a la hora que ustedes nos puedan ver y escuchar. Para nosotros, Babel Latino, Janet Patricia Sosa desde aquí de Italia, Mauricio Barahona, que últimamente nos decidimos que no podemos estar callados, que estas plataformas alternativas tienen que estar presentes en cada momento político, social, cultural. Y bien, esta vez pues vamos a seguir con Extremo Centro. Nuestros invitados son Galo Galarza Dávila. Él es un ex diplomático de carrera, embajador del Servicio Exterior, sea en México que en Uruguay. También estuvo de subsecretario para América Latina y el Caribe y también escritor, ¿por qué no? Galo, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Por otro lado, tenemos a Jorge Orbe León. Él es académico, docente de posgrado de Economía Política Internacional, hace también conferencias y de economía política, así que mejores invitados imposible. Estamos con Mauricio Barahona y Mauricio va a dar una pequeña introducción y más que una entrevista, este es un diálogo para hablar de la situación no solo venezolana. Partimos de Venezuela, evidentemente, es una crisis gravísima que vivimos en América Latina y creemos que esta temática tenemos que profundizarlo y hablarla permanentemente. Así que eso es, iniciamos de Extremo Centro. Mauricio, te dejo la palabra. Hola, muy buenos días a todos, amigos, amigas, en donde estén y a la hora que nos puedan ver. Un gusto tenerles aquí en este, que es un diálogo, como ha dicho Janet, este es un diálogo, no es únicamente una entrevista, sino vamos a posiblemente dialogar y para lo tanto vamos a tener que cortar algunas cosas para hacer unas repreguntas y demás, tiene que fluir muy espontáneamente. Así que, bueno, el día de hoy tenemos un programa con estos dos invitados que les agradecemos que hayan aceptado estar acá. El tema es Venezuela bajo fuego. Good night, Happy New Year. Así se fue la imagen, una de las primeras imágenes de Maduro en esta eh, cárcel provisional de Nueva York, en donde él está recluido. Bueno, en realidad creo que el día 3 para quienes somos insomnes y podemos estar revisando las redes, fue algo inusitado. Parecía que vivíamos o que estábamos viendo una película y en realidad al principio creímos que, al menos yo creí que era un de esos típicos fake news. Pero el caso es que el ataque a Venezuela y el secuestro del expresidente Maduro, sin lugar a dudas, constituye un parteaguas en el derecho internacional público y replantea las relaciones entre los países a nivel internacional, a nivel hemisférico, pero además yo creo que a nivel mundial. Esta situación también pone en entredicho los instrumentos, no solo los legales que venían dando paraguas a las relaciones entre los estados, sino también a las instituciones y a las organizaciones que a partir de la Segunda Guerra Mundial nos habíamos planteado un poco para ordenar estas relaciones entre países y poder establecer un sistema de convivencia internacional racional que supere la barbarie que significaban las guerras. Sin embargo, creo que a partir del día 3, en donde vimos esta, como les decía, esta especie de película hollywoodense, ¿no? O sea, varios helicópteros sobrevolando sobre Caracas y cohetes que explotaban por distintos sitios, un poco noticias que se contradecían, pero que esto ha generado un cambio sustancial en la forma en cómo vamos a entender de aquí en adelante las relaciones. Eh, Esto nos pregunta, estos hechos del día 3 nos plantea algunas preguntas, ¿no? Y yo quiero comenzar por algunas las más obvias. Dado que es evidente que fallaron los sistemas de seguridad, de defensa y de contraataque
de Venezuela, porque no hubo ninguna respuesta de los distintos cercos de seguridad que debería tener el sistema de seguridad de Maduro. No se dispararon ningunos sistemas de defensa, y no hubo tampoco unos sistemas de alerta. Es decir, se falló en muchas cosas. Y esto nos plantea una primera pregunta, que es si en realidad el expresidente Maduro para unos, para otros el ex dictador Maduro, eh, se entregó o hubo una entrega negociada, le traicionaron, le entregaron. ¿Qué es lo que efectivamente pasó? ¿Cuál fue el rol que jugó la seguridad cubana, que básicamente parece que era la que llevaba la voz cantante del último cerco de seguridad, el más importante cerco de seguridad de Maduro? Entonces nos plantea esta situación que primero sería interesante comentarla con ustedes, y vamos a tratar de hacerlo siempre en el orden, primero Jorge, y después Galo, pero si nos tenemos que interrumpir y hacernos repreguntas, no tenemos ningún lío. Este es un diálogo abierto, sencillo e informal. Jorge, ¿qué pasó? ¿Le traicionaron? ¿Se entregó? ¿Hubo una negociación previa? ¿Por qué no funcionó absolutamente ningún elemento de defensa, de contraataque, de seguridad? ¿Qué pasó? Jorge. Buenos días, un saludo a toda la audiencia y a todos los colegas que acompañan este evento. Muchas gracias por la invitación. A mí me parece que la agresión de Trump a Venezuela refleja un impresionante poder tecnológico que en este momento ha sido desplegado por los organismos de inteligencia y el aparato militar norteamericano. De acuerdo a todos los informes que se han presentado luego de la agresión a Venezuela, hubo toda una combinación de poder militar, poder electrónico y un poder tecnológico jamás visto anteriormente, muy superior a lo que significó la invasión norteamericana a Irak o el asesinato a Bin Laden, por ejemplo, en Afganistán. Dicho esto, me parece que en Venezuela había toda una estructura de defensa que no necesariamente era extremadamente operativa como para poder contrarrestar la agresión militar norteamericana. Instrumentos y tecnologías rusas combinados con instrumentos y tecnologías chinas no compatibles, elementos que fueron neutralizados por la guerra electrónica, en donde sin duda hubo también un nivel de infiltración. Analistas de la CIA han reconocido de que hubo infiltración a partir del personal que les rodeaba a Maduro, desde personal militar hasta personal de servicios, guardias de seguridad, personal de limpieza, personal que tenía relación con el suministro de alimentación, es decir, todo el conjunto de personas que rodeaban el entorno de existencia del expresidente Nicolás Maduro. Galo. Bueno, buenos días también a la audiencia, a Janet, a Mauricio, a Jorge. Muy agradecido de que me hayan invitado a participar en un programa del cual ya tenía alguna noticia. Habíamos participado antes con Janet en un programa similar y me gusta mucho conversar sobre diferentes temas que organiza Patricia. Janet Patricia o Janet. Bueno, yo coincido con Jorge fundamentalmente en el análisis que él hace, y agregaría que yo no creo que hubo una entrega voluntaria del expresidente Maduro. Está muy claro pues que de los testimonios, de las entrevistas que ha dado el presidente Trump, a él le ofrecieron antes salir voluntariamente de Venezuela. Yo creo que particularmente, esa es mi percepción, no sé si me equivoco, que hubo un exceso de confianza
Maduro y su aparato pues pensaron que al estar protegidos por o acompañados al menos por los servicios de inteligencia rusos, chinos, cubanos, los Estados Unidos no se iban a atrever a lanzar un ataque militar sobre Venezuela. Pero yo pensaría que ese error de cálculo pues fue un error de percepción sobre una crónica de un ataque anunciado. Es decir, los Estados Unidos habían colocado la mayor fuerza militar frente a las costas venezolanas, habían comenzado a atacar indiscriminadamente a pequeñas embarcaciones que salían de las costas, atacaron el territorio ya, atacaron militarmente un espacio del territorio venezolano y reiteradamente amenazaban con entrar militarmente a Venezuela. Pero claro, nadie imaginó que podía darse un operativo de la magnitud como se dio y que describió muy bien Jorge, con la más alta tecnología, con una capacidad de infiltración dentro de Venezuela que sorprendió pues definitivamente al mundo entero y produjo lo que tú muy bien mencionabas, Mauricio, pues un parteaguas, un rompimiento del derecho internacional público a a una norma que se la tenía como sagrada, se la tenía como inviolable. Es la primera vez que los Estados Unidos además intervienen militarmente en un país de la América del Sur. Antes habían tenido participaciones colaterales, la más evidente pues en el golpe militar chileno con sus servicios de inteligencia, pero nunca una intervención militar directa en América del Sur como sí había ocurrido en países de América Central y del Caribe. Esto te demuestra pues la fragilidad a la que llegó nuestro subcontinente después, y a lo mejor eso lo vamos a tratar posteriormente, de la liquidación de la UNASUR, del debilitamiento de la CELAC, de la falta de decisión del resto de países sudamericanos para mejorar la situación interna de Venezuela. Se sabía que había un problema muy serio dentro de Venezuela, había una elección cuestionada. Mira que ni siquiera Brasil ni Colombia habían reconocido el triunfo electoral de Maduro, y de tal manera que hubo también allí, a mi modo de ver, una gran despreocupación o negligencia, llamémosle más claramente, de parte de los países sudamericanos respecto del tema venezolano. Y ahora, pues, al producirse esta situación tan grave, porque es una situación muy grave, de que haya habido una intervención militar de esta naturaleza, pues de este momento ya no quedan, ya no caben las quejas, sino los análisis más a profundidad y las perspectivas futuras que se presenten, ¿no? Eso es lo que diría en primera instancia Mauricio y Janet. Sí, em, pues yo te siento bajito, Galo. Esperemos que podamos alzar un poquito el volumen. No sé los demás, pero te siento a veces que me pierdo un poco. Pero para seguir con el análisis, porque lo que queremos es eso, llegar a profundizar en esta oportunidad que están ustedes como expertos, podemos decir, de todo lo que es la política internacional, política económica, geopolítica. En estos momentos, prácticamente de lo que ha dicho Trump, eh, ellos son los que supuestamente controlan desde arriba, eso es lo que ha dicho. Yo creía inicialmente que llegaba la Machado como la salvadora, con su premio Nobel absolutamente
falso, porque quien ha promovido la guerra no puede ganar un premio Nobel de la Paz, pero así estamos en estos momentos. Y está la vicepresidenta Rodríguez ahí. No sabemos. ¿Cómo ven ustedes, en este caso Jorge y Galo, este proceso de transición? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que, no te, como siempre digo en esos casos, ninguno de nosotros tenemos la varita mágica, pero como analistas, de un u otro modo, se da un paso más allá. Así que sí nos gustaría entender en esta transición cómo creen que se van a dar las cosas, cómo se están dando ya, o sea, con una debilidad absoluta. Igual están acusando de traición a la vicepresidenta, porque en estos casos casi siempre es acusarse más entre los quien gobierna o quien, o sea, generalmente sucede esto, ¿no? En vez de afrontar esta crisis. Mucha gente de muchos países han salido a las calles, pero estamos en una gran incertidumbre respecto no solo a Venezuela, pero como el caso es venezolano, si nos pueden dar qué opinan de este momento de transición. Jorge. De manera coloquial, un ex agente de la CIA, Ron Aledo, en una entrevista que tuvo con una ex periodista de CNN, señaló de que sin duda la situación de Venezuela representó uno de los despliegues más impresionantes de operaciones de contrainteligencia de la CIA. Él señala dos opciones para Venezuela. El primero sería lo que él denomina el plan A, mantener a Delcy Rodríguez como presidente, digamos, títere, altísima, manipulable y controlable por parte de Donald Trump. Ella, según los intereses de la Casa Blanca, haría todo lo que se le dispone por parte de Trump a través de los oficiales del gobierno norteamericano. Esta opción permite a Washington conservar la centralización del poder en Caracas, fundamentalmente evitar un colapso institucional y reducir el riesgo de violencia o de nuevas acciones militares futuras que podría tomar Estados Unidos si es que Delcy Rodríguez o los altos mandos del gobierno no cumplen los designios establecidos por la Casa Blanca. La segunda opción son el plan B. El plan B es sin duda una operación militar en Venezuela, una nueva operación militar. En ese sentido, digámoslo así, el plan B significa que si es que no cumple con los designios establecidos por Donald Trump, se podrían presentar nuevas operaciones militares de un significado y unas características similares a las que ya vimos con el presidente Nicolás Maduro o similares a las que el Mossad ha realizado en Irán con relación a los científicos nucleares. Yo dudo que Estados Unidos se atreva a realizar una invasión territorial en Venezuela con penetración de tropas directamente norteamericanas en el territorio, porque en esas circunstancias, por más despliegue tecnológico y poder militar que tenga Estados Unidos, las condiciones le serían adversas para un enfrentamiento militar prolongado. Hasta aquí mis reflexiones. Gal. Bueno, no sé si me escuchas ahora un poquito mejor, Sí. Janet. Mira, Jorge ha puesto en el tapete pues un análisis muy certero respecto de las opciones que se manejan respecto a Venezuela desde los Estados Unidos. Lo que a mí me surge como un interrogante muy grande es la actitud que van teniendo tanto la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como su entorno político respecto a las declaraciones que manifiestan y la actitud que toman. Si tú escuchas las declaraciones de Delcy, de
de Diosdado Cabello y de otros altos personeros del gobierno, vas a encontrar ahí un diálogo profundamente antinorteamericano, antiimperialista. Siguen señalando que fue un operativo abusivo, que se llevaron secuestrado a Maduro y a su esposa, piden que se le restituya a ellos, a Venezuela, y en la posesión de Daisy, Daisy no sé si ustedes recuerdan, pues en primera fila estaban el embajador ruso, el embajador chino y el embajador iraní. Es decir, una declaración o una apariencia pues muy parecida, si no hasta más radical, de la que existía en el momento que estaba Maduro al frente del gobierno. Sin embargo, la actitud que tienen hacia el gobierno norteamericano, pues, es completamente diferente a su declaración o a su, posición verbal. Siguen pasando petróleo a, a los Estados Unidos, van a entrar en una serie de negociaciones para que vuelvan a operar empresas norteamericanas, han aceptado no pasar más petróleo a Cuba y una serie de situaciones de aceptación a las condiciones que les pone Estados Unidos, que las pone, que las pone el gobierno de Trump. Entonces surgen más interrogantes que certezas. Es una mascarada, es una pantomima la que se va dando dentro y es, como señala Jorge, pues un manejo desde fuera absolutamente controlado por parte de los Estados Unidos bajo una amenaza más grave de, si no cumplen lo que ellos dicen, lanzar un ataque más fuerte, o simplemente estamos frente a una situación impredecible que no sabemos a dónde va a llegar. Yo pensaría que los Estados Unidos pues tienen sin duda este momento el control sobre el gobierno venezolano, eso está clarísimo. Trump, en una situación casi burlesca, pues ha colocado en su portal que él es el presidente de Venezuela y se sigue burlando y sigue haciendo mofa de lo que va ocurriendo dentro de Venezuela. Por otra parte, el secretario de Estado, el canciller norteamericano, pues Rubio, ha señalado que sobre Venezuela se maneja un programa triple, uno que sería el programa de estabilización, otro que sería una situación de transición y una tercera, pues, una elección en la cual participarían abiertamente cualquier grupo político en Venezuela. Por otra parte, veo que Estados Unidos está consiguiendo, y esto sin duda alegra y entusiasma a un sector importante de la población venezolana y a mucha gente que observa el fenómeno de Venezuela desde fuera, la liberación de presos políticos. Mira, era un clamor ciudadano que venía dándose de que se libere a los presos políticos, pues en este momento se ha conseguido, están consiguiéndolo. De tal manera que hay elementos allí que son bastante incomprensibles. No se sabe si es un discurso falso, es un discurso aparente, es una mascarada, o es realmente una posición que va a llevar en lo posterior a un enfrentamiento nuevamente con los intereses norteamericanos. Gracias, Galo. Sí, efectivamente es interesante observar que más allá de lo que se pueda decir en los discursos que hacen declaraciones políticas, quienes ostentan figurativamente, desde mi punto de vista, el poder en Venezuela,
simplemente los designios que se han venido haciendo públicos por parte de Trump y de la administración norteamericana es que Venezuela está dando los pasos a los que se ha tenido que comprometer. Y eso nos hace pensar de que quien en la realidad está ejerciendo el poder, más aún si es que se observa el tema petrolero, son los Estados Unidos. Pero más allá de esto, a mí me gustaría que podamos desarrollar un poco qué pasa con las instituciones. ¿Qué podemos nosotros observar a futuro serían las condiciones y las relaciones que a nivel hemisférico se plantean, más aún si es que se toma en cuenta que las declaraciones de Trump han hecho mención a otros 3 países de la región, Colombia, México y Cuba? Así que me gustaría observar cuál es tu criterio, Jorge, respecto de, estando como están las cosas, qué es lo que se podría observar, al menos respecto de estos 3 países mencionados. Jorge. Mira, uno de los elementos que quisiera destacar previamente es que toda la operación militar llevada a cabo a efecto por Estados Unidos se desenvuelve en torno a una nueva política, nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos. En 2025 fue publicada la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, en donde se recupera de manera ferviente lo que significa la doctrina Monroe. Pero no solo la doctrina Monroe, sino la respuesta que Estados Unidos está teniendo frente a las nuevas condiciones del sistema internacional. Un aspecto que quisiera destacar es de que esta estrategia de Estados Unidos se desenvuelve en lo que se denominaría el poder duro, el despliegue del poder duro, el poder brutal de un país hegemónico como Estados Unidos. En el sistema de relaciones internacionales, tú tienes relaciones entre los países que son relaciones de poder. Y el poder no es sino la capacidad que tiene un país para hacer que los demás hagan lo que tú quieres. Esas relaciones de poder en la política internacional, tú las despliegas a partir de lo que se denomina el poder blando o el poder duro. En un caso, tú puedes, mediante la atracción, la seducción, la acción diplomática, la cooperación internacional, los sistemas de intercambio cultural o de educación, desplegar una persuasión para que los países se comprometan a determinadas acciones en la política internacional. En ese sentido, los organismos multilaterales, las Naciones Unidas o los programas de cooperación bilateral o internacional tienen, digamos así, ese objetivo. La otra alternativa es mediante la coerción, usar el palo, digamos así, simplemente, o las zanahorias en lo que podría ser el despliegue de una diplomacia transaccional. Tradicionalmente, Estados Unidos ha venido realizando una política exterior que ha combinado el poder duro con el poder blando. Joseph Nye, que es un asesor de política exterior norteamericana, siempre ha señalado de que es necesario que los países y que Estados Unidos en concreto imponga sus decisiones al resto de países del mundo a través del poder blando o del poder duro. Es decir, en unas ocasiones, cuando sean pertinentes, ofrecer la zanahoria y en otras, como estamos viendo actualmente, a través de la política dura. Quisiera destacar que Donald Trump ha realizado reiteradamente distintas intervenciones públicas señalando de que rechaza la idea del poder blando, porque él cree que eso no tiene ningún valor en la política exterior actualmente, dado el declive económico, político y militar de Estados Unidos en el mundo y el ascenso de China y la recuperación de Rusia en la geopolítica internacional. Entonces, en este momento nosotros estamos enfrentando toda una estrategia política internacional de Estados Unidos basado en
en la coerción, en la intervención militar, en el despliegue en donde se trata de alinear a los distintos países de América Latina, sea a las buenas o a las malas, a los intereses que señala Estados Unidos. Yo creo que la operación militar realizada por Estados Unidos en Venezuela tiene algunos objetivos. No solamente es derrocar al régimen de Nicolás Maduro, es fundamentalmente controlar la explotación de los recursos naturales en petróleo, en minerales críticos y elementos de tierra raras que posee Venezuela, pero también en el resto de los países de América Latina. Se trata de imponer la hegemonía estadounidense en América Latina, asegurando el acceso a los recursos minerales y energéticos de todos nuestros países. Y este despliegue de la estrategia militar norteamericana, de manera muy audaz, Trump lo hace a partir de los eslabones más débiles. ¿Y cuáles son los eslabones más débiles? Los eslabones más débiles, sin duda, son Venezuela, porque a partir de los resultados electorales, sin duda Nicolás Maduro no tenía la legitimidad democrática en el orden internacional liberal. Pero también se trata de Nicaragua y de Cuba. Entonces, este despliegue que Estados Unidos está realizando en su ofensiva de recuperar el control sobre el mundo, que va hacia las amenazas en Irán o las amenazas de tomar Groenlandia, por decir algo, enfrentando a la Unión Europea y tratando de poseer el territorio que corresponde a Dinamarca por las buenas y por las malas. Es una acción desesperada, pero también, digamos así, que generará fundamentalmente muchas tensiones en el orden geopolítico internacional. Yo no descartaría que los siguientes pasos para amenazar al resto de los países de América Latina y del hemisferio occidental y del mundo sean tomar represalias y bloqueos contra Cuba y contra Nicaragua. Gracias. Galo, por favor. Bueno, mira, yo pienso que efectivamente, tal como habías tú mencionado, Mauricio, en la introducción de este programa, hay un nuevo orden internacional a partir de la asunción al poder de Donald Trump. No solo en esta segunda etapa, sino ya en su primera, que se fueron configurando una serie de aspectos en los cuales definitivamente ese orden que se había establecido después de la Segunda Guerra Mundial les iba quedando a ellos incómodo y lo fueron minando o dinamitando desde muy diferentes ángulos. Dinamitando la estructura de Naciones Unidas, saliéndose de muchos de sus organismos, no contribuyendo en otros, renegando de todo el tema de la lucha a favor del ambiente, saliéndose de todos los organismos que tratan el tema medioambiental, y luego ejerciendo ya presiones de carácter militar, como la que hemos visto en Venezuela, y otras de forma coercitiva que ya anticipaba o señalaba Jorge. Yo creo, mira, que lo hace además todo esto con la complicidad de los actores internos. Es decir, yo había escuchado un momento a un expresidente de Ecuador que decía que se alegraba que Trump subiera al poder porque eso iba a producir un efecto contrario en América Latina, porque todos los gobiernos de América Latina iban a alinearse en contra de esas políticas imperialistas, agresivas de Trump. Pero resulta que ha sido todo lo contrario. Este momento vemos que país por país en América Latina se va alineando con las políticas de Trump. Entonces tú tienes a una Argentina, Chile acaba de ganar una fuerza muy parecida, tienes a Paraguay, tienes a Perú, tienes a Ecuador,
Entonces, vas a ver que, y en América Central igual acaba de ocurrir en el tema de Honduras, El Salvador, etcétera, etcétera. Los países, en lugar de alejarse de las políticas de Trump, más bien se han ido uniendo a las políticas de Trump en un efecto, a mi modo de ver, sorprendente y deleznable en muchos aspectos, porque eso ha minado organizaciones internacionales que ya estaban en funcionamiento en nuestra región. Particularmente me refiero nuevamente a UNASUR, que comenzó a jugar un rol importante. Yo recuerdo, mira, haber participado en una misión de pacificación en Venezuela, eh, y haber asistido allá, junto con el canciller de Brasil, la canciller de Colombia, el canciller de Uruguay, a tratar de mejorar la situación de Venezuela, y en efecto se consiguió mejoras en ese momento respecto de la situación interna de Venezuela. A no existir este momento un organismo como la UNASUR, que está prácticamente dinamitado por los propios países sudamericanos, más la influencia obviamente de los Estados Unidos, pues muy difícilmente se va a tener mecanismos de defensa. La CELAC igualmente, que se formó como una gran esperanza para tener un organismo en el cual no estuvieran presentes Estados Unidos y Canadá, igualmente se ha ido minando al punto de que prácticamente sus declaraciones ya no pueden adoptarse. También ha habido errores ahí de concepción. Mira, nosotros apuntamos desde un momento que no siempre ni eternamente iban a gobernar en nuestra región, iban a estar presentes gobiernos de una misma ideología. Hubo un momento en que prácticamente el escenario político de la América del Sur era completamente diferente. Tenías tú presidentes que estaban unidos dentro de esto que se llamó el socialismo del siglo XXI o el progresismo. Tenías ahí prácticamente, a excepción de Colombia, todos los países de América del Sur tenían esa tendencia. Pero erróneamente, pues en la concepción o en el andamiaje o en la estructura del UNASUR, no se, no se tuvo, no se pensó que esta situación podía algún momento cambiar. Y tenían que haberse creado allí mecanismos más sólidos de estructura, como lo hizo la Unión Europea, por ejemplo, que en la cual o dentro de la cual pueden subsistir gobiernos de muy diferente tendencia, pero no se daña la estructura de la Unión Europea. Acá, en cambio, se creó un andamiaje o se diseñó un andamiaje en el cual se pensaba pues que siempre iba a haber esa tendencia. Había gente que decía vamos a quedarnos 300 años en el gobierno, otros pensaban que jamás iba a cambiar esa estructura, lo cual pues era un verdadero absurdo, que lo estamos viendo este momento cuando el mapa geopolítico de la América del Sur particularmente tiene una imagen completamente diferente. Y a excepción de Brasil, Uruguay y Colombia, todos los demás países se han alineado más bien con la tendencia, eh, si podemos llamarle así, del trumpismo o del triunfismo, como tú quieras llamarle, pero se han aliado al más fuerte. Entonces a mí me parece que será muy difícil para nuestra región volver a reestructurar esos mecanismos de integración que se dieron, salvo que se haga un diseño completamente diferente. Respecto a lo que tú preguntabas, México, Colombia y Cuba, yo pensaría, mira, que México, a través de su presidenta, Sheinbaum, tiene una actitud pues ejemplar, porque ella mantiene un diálogo con los Estados Unidos, un diálogo cordial, pero no cesa en sus principios. Incluso fíjate tú que es el único país que en este momento está ayudando a Cuba. Si no fuera por México, Cuba en este momento tendría una situación mucho más desesperada a la que tiene. México es el único país que le está suministrando una cierta válvula de oxígeno porque ya no tiene el apoyo
de Venezuela, que la que tenía y era fundamental. El presidente de Colombia igualmente tiene una actitud firme, ha sido un crítico acérrimo de la política de Trump, incluso ha llegado a manifestar epítetos durísimos contra Trump, como también Trump lo ha dicho a él. Pero sin embargo, nuevamente han entrado en un diálogo y declara el presidente Petro pues que Colombia ya no tiene ese riesgo de invasión como al parecer un momento se planteaba. La situación de Cuba sí es verdaderamente desesperada porque Cuba no tiene este momento ninguna posibilidad de ayuda más que la que tiene México. Y si es que se logra que México quite esa ayuda que le está dando a Cuba, pues la situación de Cuba, la situación interna de Cuba será muy desesperada y les obligará necesariamente a entrar en conversaciones con los Estados Unidos. Los norteamericanos o el gobierno de Trump dicen que sí están en conversaciones con Cuba. El presidente Díaz-Canel dice que no están en esas conversaciones. ¿A quién se le puede creer? Pero definitivamente la situación de Cuba la veo muy, muy difícil. La situación de Nicaragua, mira, es muy grave porque también es un gobierno que tiene ilegitimidades. El gobierno de Nicaragua ha cometido una serie de violaciones a los derechos humanos que tienen que ser observados. Un país, o eso yo decía hace poco en un artículo que publiqué, que lo conoce Janet, un poco así una especie de autocrítica que tienen que hacerse los gobiernos de izquierda. No podemos tener un doble rasero para juzgar los derechos humanos y pensar que porque gobierna un régimen de nuestra simpatía, pues aceptamos que se hagan esas violaciones y cuando no es un gobierno de nuestra simpatía, pues no lo aceptamos. Nuestra generación vivió la pesadilla tremenda de las dictaduras militares del Cono Sur, pero situaciones similares se han dado y debemos decir eso con todas las palabras y con toda la frontalidad en países de la región que adquirieron o que se proclamaron con gobiernos progresistas o de izquierda. Entonces, pues, también se tiene que hacer ese tipo de correctivos. Vi que el gobierno de Nicaragua comenzó a liberar también presos políticos, que se está curando en sano al pensar que va a haber una presión más fuerte sobre ellos, o es que tienen que cambiarse también las reglas de juego en ese sentido. De tal manera, mira que vivimos un escenario muy complejo en la relación internacional, un derecho internacional vulnerado, un gobierno de los Estados Unidos que, como bien señala Jorge, quiere hacer valer su prevalencia por las buenas o por las malas. No le importa incluso distanciarse de la OTAN, porque ha sido muy claro en el sentido de que si es que toma Groenlandia por la fuerza, pues va a haber un rompimiento de la OTAN. Y no le importa tampoco a los Estados Unidos llegar a eso. Lo dice de manera retórica, se va a llegar a ese punto, pero lo cierto, mira, es que se están tensando las cosas a niveles que nunca se pensó, a niveles que nunca se había imaginado. Como también con ese tipo de políticas, pues hemos visto que al interior de nuestros países también se cometen violaciones al derecho internacional de la manera más clamorosa. Jamás se imaginó que podía tomarse una sede diplomática de un país extranjero. Y aquí el gobierno de Novoa lo hizo con la embajada nada menos que de México, un país tan importante en la región. Y hasta ahora, pues, con el apoyo y con el aplauso de los mismos cipayos, como yo llamo, que aplauden de que se haya roto el derecho internacional con la invasión a Venezuela, como son los mismos que aplauden de que se haya tomado una embajada extranjera. Entonces, mira, Gracias. violaciones clamorosas al derecho internacional, tanto en lo afuera como adentro de nuestros países, que pasan pues absolutamente desapercibidas o que pasan en definitiva
a la normalidad, entre comillas, de estos grupos dominantes de nuestros países. Sí, Gracias. Galo, pues justamente queríamos llegar a este tema que ustedes lo han tocado, Jorge y Galo, los derechos internacionales, los organismos internacionales como Naciones Unidas, como la CELAC, como UNASUR, y llegamos evidentemente a la debilidad de los países europeos, porque pese a existir una Unión Europea, igual le importa poco a Trump, pero responde también, y es ahí donde quisiéramos nosotros profundizar, a un deterioro, porque los imperialismos dominan, controlan, administran, pero también caen. Y parecería que en estos momentos el imperialismo yanqui, como lo conocemos nosotros, está en su caída, ¿no? Y desesperadamente toma estas medidas de supremacía para demostrar que pueden dominar todavía el mundo y especialmente nuestro hemisferio América. Pero tenemos a China, tenemos a Rusia, o especialmente China, tenemos aquí en Europa guerras y estamos ya también con el tema de Irán. O sea, vivimos un momento de los más delicados, no es que no se ha vivido siempre, históricamente el mundo, la historia ha estado marcada por guerras, por periodos de paz, pero Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ha vivido uno de los periodos, digamos, más democráticos de estados de bienestar, que en estos momentos empieza también a quebrarse con una debilidad. A ese punto nosotros sí quisiéramos una profundización de este mundo multipolar, de estos poderes multipolares, y sin querer ser fatalista, porque ya la situación es fatal, pero estaríamos también a punto, ¿no? Porque ya está amenazando Irán. O sea, estamos en una situación donde ya se habla, y algunos analistas hablan incluso de una posibilidad real de la Tercera Guerra Mundial, sin, como digo, querer ser fatalistas. ¿Cómo ven ustedes estas relaciones multipolares, la debilidad de la OTAN, Groenlandia también de por medio? O sea, no estamos hablando solo de Venezuela y América del Sur, estamos hablando de un mundo en conflicto. Jorge y Galo. Muchas gracias. Europa siempre fue la aliada de Occidente político con los Estados Unidos, pero hoy sin duda ha cambiado las relaciones de poder entre Estados Unidos y Europa. Para Donald Trump, si Europa quiere subsistir, tendrá que rendir tributos a la economía norteamericana. Ya en sus negociaciones con Ursula von der Leyen, Trump logró que la Unión Europea se comprometa a adquirir gas natural licuado estadounidense por un valor de 700.000 millones de dólares, a un precio, óigase bien, 3 veces superior que solía pagar por el petróleo y el gas a Rusia. Europa se comprometió a invertir en Estados Unidos, en territorio estadounidense, trasladar capitales de Europa a Estados Unidos entre 700 y 800.000 millones de dólares durante los próximos 10 años. Europa se está convirtiendo, yo diría, en una región tributaria, como aquella periferia del Imperio Romano, de los confines del Imperio Otomano, en donde estaban obligados a pagar tributos para subsistir. La pregunta ¿es eso lo que quieren hacer los ciudadanos de la calle de las ciudades europeas? ¿Cómo van a poder vender la élite política europea a los votantes esta opción de subordinación vergonzosa que Europa está teniendo hacia los Estados Unidos? Fíjense en que Europa no ha tenido ninguna declaración más allá de Francia, Noruega y España. Los gobiernos europeos han pasado por alto la violación al derecho internacional por parte de Donald Trump. Y si Europa quiere proteger Groenlandia, necesita Dinamarca defender la Carta de las Naciones Unidas. Violar los principios internacionales y la Carta de las Naciones Unidas podría desencadenar consecuencias impredecibles en el sistema de relaciones internacionales. Es más, Europa necesita una razón estratégica
de respaldo con firmeza de los principios internacionales para buscar aliados en el sur global. Sin embargo, creo yo, las élites europeas están plenamente subordinadas en este momento a las amenazas que Estados Unidos, a partir del presidente Donald Trump, está teniendo en este nuevo reacomodo del sistema internacional. Creo yo que China está teniendo una prudente política internacional. A China no le conviene la confrontación ni la agudización de el poder de coerción que Estados Unidos desarrolla con el resto del mundo. A China le interesa la estabilidad del orden económico internacional para poder continuar con el fortalecimiento de su economía. Y por lo tanto, China apela a la defensa del orden internacional y del derecho internacional. Desde esa perspectiva, creo que se avecinan días tormentosos para el escenario internacional. Hoy es Venezuela, mañana será Cuba, posiblemente Nicaragua. Trump está alistando todo el control del petróleo frente a la situación crítica que se puede advenir en términos energéticos si es que Israel comienza a desplazar a los palestinos y desterrar de sus tierras en Gaza. Hay amenazas contra los hutíes y amenazas de intervención en Irán, lo que significaría una conflagración sin precedentes en el Oriente Medio y una crisis energética aguda en el sistema internacional. Por eso es que el despliegue a Venezuela y la incautación a los buques que transportan petróleo no solo significa la amenaza para controlar las reservas de petróleo, sino también las cadenas de suministro de minerales y de energía y recursos energéticos en el mundo. Eso sin duda significa un amplio nivel de tensiones en donde China y Rusia han mantenido un prudente señalamiento en sus relaciones diplomáticas. Más allá de la condena, no creo que China ni Rusia estén dispuestas a involucrarse en las operaciones militares que Estados Unidos puede hacer en el continente latinoamericano. Bueno, sí, de acuerdo, con lo que dice Jorge. Yo veo muy difícil que haya un involucramiento de Rusia, China, en las políticas latinoamericanas. Había una caricatura que había visto estos días en la cual se ponían tres bloques en el mundo, una que decía Trupinia, que abarcaba todo el continente americano, Putinia, que abarcaba toda la región europea y parte de la asiática, y Yipinia, que comprendía la otra parte del Asia. Es decir, con las figuras de Trump, de Putin y de Jinping. Esa caricatura, pues, si bien queda en eso, en una caricatura, pero de alguna forma sí marca la geopolítica del mundo actual. Es decir, Trump vuelve a revivir lo que había señalado Jorge un momento, la teoría del monroísmo, con un agregado, pues que en este caso sería alejar de la región americana a China y a Rusia. Y es evidente, pues, que el petróleo en este punto va a jugar un rol fundamental, y no solo el petróleo, sino todos los recursos que tiene nuestra región. Ya había antes manifestaciones de altos funcionarios norteamericanos que decían que lo que les interesa de nuestra región son precisamente esos recursos. Lo demás, pues, queda en una simple retórica. La guerra en Ucrania se prolonga durante tantos años y eso es otra violación clamorosa del derecho internacional. Es un país fuerte y poderoso que está invadiendo a uno más débil, que para subsistir ha cometido el gravísimo error, obviamente, de entregarse en los brazos de la OTAN. Pero es una violación grave que se comete al derecho internacional con el ataque a Ucrania, que ya se prolonga durante tanto tiempo. Estoy leyendo un libro de Héctor Abad Facio Lince, de su paso por Ucrania,
Y es tremendo conocer los testimonios de la gente que ha sufrido esa invasión rusa. Y eso también hay que decirlo con todas las letras, aunque no les guste a mucha gente. Y China se reserva el derecho de un momento determinado intervenir en Taiwán. De tal manera que esos poderes geopolíticos que se van dando en el mundo, pues van creando un sistema de extrema tensión, extrema tensión. El Papa, el Papa Pancho, como se le conocía al Papa argentino, tenía una frase que decía: la tercera guerra ha comenzado ya hace tiempo, pero en etapas. ¿Cómo es posible que se haya cometido el genocidio que se cometió en Gaza? ¿Cómo es posible que esa violación clamorosa del derecho internacional nuevamente, que es el exceso de la legítima defensa, se haya permitido en el mundo? Que nos hagamos hasta ahora de la vista gorda ante las atrocidades que se cometen en Gaza. Niños hasta ahora muriéndose del hambre y del frío. Cientos y cientos de familias destrozadas, un país absolutamente destrozado. Y el mundo pues se hace un poco de la vista gorda ante esa situación clamorosa, ante esa situación terrible que ha ocurrido en el mundo. De tal manera que no solo es el ataque tremendo que se acaba de hacer a Venezuela el que nos debe causar espanto y el que nos debe poner en alerta sobre la violación del derecho internacional. Antes ha habido situaciones gravísimas como las que menciono: el genocidio de Gaza, la guerra de Ucrania y las situaciones tan dramáticas que se van dando ahora mismo en Irán. No podemos tampoco hacernos de la vista gorda y pensar que lo que se está dando en Irán son simplemente motivadas por los enemigos de Irán, por los enemigos, fundamentalmente por Israel y los Estados Unidos. También dentro de Irán se dan violaciones clamorosas a los derechos humanos, particularmente contra las mujeres. Y no podemos hacernos de la vista gorda ante eso, como no podemos hacernos de la vista gorda con lo que ocurre en países de América Latina, a los que yo he señalado. Tenemos que tener un solo rasero para juzgar los derechos, las violaciones de los derechos humanos, que es una parte importantísima también del derecho internacional. Cuando nosotros estudiamos en las escuelas de relaciones internacionales y de derecho los principios del derecho internacional, que están además recogidos en nuestra Constitución, estaba revisando yo el capítulo octavo de nuestra Constitución, de la Constitución del 2008, y ahí se pone un capítulo entero destinado a las relaciones internacionales. Y ahí están esos principios que para nosotros eran una especie de mandamientos bíblicos para el funcionamiento del orden internacional: la independencia e igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación, la integración, la solidaridad, la solución pacífica de controversias, el rechazo y la amenaza al uso de la fuerza para resolverlos, la condena, la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar, la promoción de la paz, el desarme universal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos principios los recogimos nosotros en nuestra Constitución como mandato y los vimos caer como una especie de castillo de naipes en el funcionamiento real de la relación internacional con los conflictos que yo he señalado. Con los conflictos que yo he señalado y que muchas veces no los queremos ver. Somos como esa novela de José Saramago, ¿no? El mundo de los ciegos. El mundo de los ciegos que no quieren ver lo que está pasando en su propio mundo y en su propio alrededor. Es decir, muchas veces nos alarmamos porque se da una situación tan tremenda como la que se dio, pero nos hacemos de la vista gorda
ante otras situaciones clamorosas que ya se han venido dando en el mundo. ¿Qué más nos tocará ver? ¿Llegaremos a ver otros conflictos de mayor dimensión? Nuestros abuelos vieron las dos guerras mundiales, vivieron en el siglo XX, el peor siglo, uno de los peores siglos de la historia, porque hubo dos guerras que causaron millones y millones de muertos y se dieron otra serie de guerras dentro de ese mismo siglo que fueron terribles. Y se creó precisamente, y con el liderazgo de los Estados Unidos y de algunos países europeos, se creó esta estructura de Naciones Unidas, esta estructura del derecho internacional, para ver si se lograba contener esa barbarie. Pero lamentablemente vemos que otra vez eso se derrumba y nos quedamos otra vez con la ley del más fuerte, es decir, la ley de la selva. Por eso en ese artículo que yo mencionaba y que comentaba y que Janet lo conoce, decía que si Charles Darwin y Carlos Marx, que fueron por cierto amigos, coincidieron en la misma época, iban a las mismas bibliotecas, Marx murió solamente un año después de Darwin y también en Londres, están ambos enterrados allí. Si revivieran y vieran el mundo actual, quisieran volver desesperadamente a sus tumbas porque verían que ni el ser humano evolucionó como pensaba Darwin y que son una especie de primates que nos gobiernan, uno golpeándose el pecho desde el norte y otro puesto pieles negras cantando y alabando los triunfos de su amo en el sur. Y, y si Marx vería que el capitalismo no se ha acabado como predijo y que más bien siguen surgiendo esta serie de situaciones tan tremendas, pues ambos sabios se sentirían profundamente decepcionados. Pero Gracias. no hay que perder las esperanzas, y con esto cierro mi intervención, mi querido Mauricio, de que el ser humano pueda salir adelante y pueda imponerse nuevamente, puede imponerse la razón. Yo no descarto que dentro de los propios Estados Unidos haya una rebelión muy fuerte contra la situación que se está produciendo en este momento, y en otros países de la América Latina igual. Es decir, el mundo ha tenido momentos de regresión y momentos de avance. En este momento estamos indudablemente en un momento de regresión. Gracias, Galo. Vamos tratando de cerrar este programa. Yo creería que es necesario cerrar tratando de ver cuáles deberían ser las perspectivas en medio de este mundo tan conflictuado que nos ha tocado vivir, en donde parece ser que el nuevo orden internacional va a ser parido con dolor y con sangre. En este marco, vale la pena preguntarnos, Jorge y Galo, cuáles deberían ser las actitudes, las actividades, las políticas, las motivaciones para establecer en América Latina al menos algunas de las alternativas de acciones y discursos que nos permita mantener una situación lo menos grave al futuro. ¿Cómo ves el futuro, Jorge? ¿Cómo podríamos, qué deberíamos hacer para de alguna manera, en alguna medida, poder curarnos en sano? Jorge. Gracias, Mauricio. Como lo ha señalado Galo, coincido plenamente con sus reflexiones. Estamos en un momento de regresión. Las situaciones son extremadamente adversas. Creo que el horizonte político de los gobiernos latinoamericanos señalan limitaciones para contrarrestar la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, aunque sin duda los países más importantes como México y Brasil sin duda han condenado y están en contra de lo que significa la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, lo ha dicho Galo, Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador,
Paraguay, la mayoría de los países de América Latina, en sus gobiernos apoyan, sea explícita o públicamente o silenciosamente, la estrategia de seguridad de Estados Unidos y las agresiones que está dispuesta a realizar y continuar realizando en el mundo. Yo quisiera señalar desde la perspectiva de la sociedad civil, desde la perspectiva de los ciudadanos de a pie, cuáles van a ser el horizonte que se nos presenta tras la operación militar estadounidense en Venezuela. En primer lugar, yo sí creo que Estados Unidos, a partir de estas acciones, no está resolviendo sus principales problemas. No hay solución militar para su decadencia económica. No hay solución militar frente a la pérdida de su influencia cultural. La cantidad de helicópteros, de tropas de élite, no podrán arreglar los problemas estructurales de la sociedad norteamericana. Los problemas de drogadicción, los altos niveles de consumos de drogas por parte de los jóvenes, la fracturación social que vive esa sociedad, el retraso científico-tecnológico o el estancamiento científico-tecnológico que tiene ya frente a la reactivación de China, todo su declive económico y debilidad industrial. Todos estos temas internos no van a poder ser resueltos por las operaciones militares estadounidenses. Para los ciudadanos latinoamericanos, yo creo que lo que necesitamos es entender qué es lo que está sucediendo en el mundo. La OTAN publicó en 2022 un documento en donde señala la nueva estrategia que ellos están desarrollando, en donde ellos señalan que lo fundamental en los actuales momentos es desplegar la guerra cognitiva. Es decir, para la OTAN, y dicho de esa manera para Estados Unidos y para los países europeos, la guerra cognitiva ya no, de lo que trata es de ocupar las mentes de las personas, no solo de ocupar los territorios, sino de desplegar una ofensiva en las dinámicas psicológicas de las personas y de las sociedades. Este tipo de guerra, la guerra cognitiva, trata de explotar las vulnerabilidades humanas, utiliza las estrategias de manipulación, la desinformación, aprovecha los procesos psicológicos para influir en las percepciones, en las decisiones, en las emociones de las personas. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros debemos desplegar toda una contraofensiva de información y de la defensa de los principios que guían el orden internacional y están consagrados en la Carta Universal de los Derechos Humanos y en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Es sintomático que Donald Trump haya decidido retirarse de muchos organismos internacionales, porque eso significa el reconocimiento de que Estados Unidos ve que esas reglas establecidas en el derecho internacional no les son útiles para defender su ocaso económico que en este momento está siendo opacado por el despliegue de China. Desde esa perspectiva, creo yo, que nosotros necesitamos desplegar un conjunto de acciones que contrarresten toda la mala información, el distorsionamiento de la información por parte de los organismos de comunicación, de las instituciones que tienen impacto sobre el conocimiento y las emociones desde las personas. Desde ese punto de vista, me parece que la iniciativa de ustedes, de Extremo Centro y de Babe Latino, de armar todo este conjunto de reflexiones, de diálogos, permite comprender por parte de los ciudadanos la situación en la que nos encontramos y desde luego tener con la claridad que podríamos comprender la situación actual que vive el mundo y nuestros países, una mejor acción que resuelva tanto los problemas internos de nuestros países como los problemas de nuestra América Latina. Galo, y concluimos. Bueno, es tan difícil predecir el futuro, pues no, nosotros no tenemos una bolita de cristal para saber qué va a ocurrir. ¿A quién se le hubiera ocurrido, como yo dije,
imaginar siquiera que un gobierno ecuatoriano iba a asaltar una embajada extranjera, algo que ni siquiera se atrevió Hitler a hacerlo cuando entraba con sus hordas en Europa invadiendo, respetaba las misiones diplomáticas. ¿Quién se hubiese imaginado que un gobierno extranjero iba a lanzar un operativo para secuestrar a un presidente y llevárselo preso a otro país? ¿Quién se hubiese imaginado eso? A lo mejor dentro de las novelas distópicas, de las novelas de ciencia ficción, uno se puede pensar eso. Y estoy hablando para dar solamente dos ejemplos, un interno y un externo. Violaciones clamorosas a los derechos, al derecho internacional. Pero yo, igual que Jorge, no pierdo las esperanzas, no pierdo las esperanzas de que nuestro continente vuelva a revivir. En primer lugar, nuestro país vuelva a revivir, salga de esta ola de violencia extrema que hemos llegado. Este es un país que se volvió de haber sido un espacio de paz en la América a convertirse en uno de los 6 países más peligrosos del mundo. Y eso también es una violación tremenda a los derechos humanos y al principal derecho que es la vida. No hay día en que no veamos aquí cómo mueren nuestros jóvenes, cómo muere la gente en las cárceles de la manera más atroz, unos asesinados entre ellos, otros muertos por tuberculosis. Y sin embargo se proclama que vivimos en un mundo ideal, que el país está mejor que nunca. Entonces, el primer punto a resolver, pues, es dentro de casa. Salir de esta situación espantosa en la que vivimos, pensar que tenemos que volver a recuperar esos espacios de paz, de convivencia, de fraternidad en el país, y luego en la región sudamericana, volviendo a otro espacio más pequeño, volver a reintegrar esos espacios, volver a darle al UNASUR una proyección. La UNASUR de alguna forma fue un producto impulsado por Lula. Lula sigue en la presidencia, es un presidente con una gran visión, es un presidente con una gran experiencia. El presidente Petro ha hecho una propuesta que a veces nos suena media estrambótica, pero que también es otra propuesta interesante, volver a revivir la Gran Colombia. La CELAC no está del todo perdida. Es decir, tenemos que, dentro de esos espacios que ya se crearon, volver a tratar de reintegrarlos con otras estructuras, corrigiendo errores que se adoptaron cuando se los estructuró como organismos. Por ejemplo, la UNASUR pues se pensaba que solo podía ser dirigida por un expresidente de la República y eso causó serios problemas en estructurar eso. Se decía que tenía que adoptarse todas las cosas por consensos. Es decir, se tienen que ir corrigiendo elementos que puedan volver a darnos una estructura y volver a cumplir lo que manda nuestra Constitución de dar prioridad a la integración. Y en el mundo, pues, pensar que no todos los males son eternos. Ni el señor Trump durará 100 años eh, y habrá reformas sin duda en ese país norteamericano igualmente. Y en el mundo, pues esperemos a que no lleguemos a un estado de confrontación tan grave que se estalle una tercera guerra mundial, que será de alguna forma el fin de la humanidad. Porque la tercera guerra mundial es una tercera guerra en la cual se van a usar armamentos nucleares en los cuales va a poner en grave riesgo la existencia mismo de la humanidad. De tal manera que yo sí soy optimista en el sentido de que algún momento saldremos de este atolladero que vivimos en el Ecuador, algún momento se volverá a reestructurar los organismos de integración regional, y espero que algún momento el mundo en general sea sensato y piense que llegar a un enfrentamiento nuclear será el fin de la humanidad, o como decía el mismo Einstein, estoy seguro de que la cuarta guerra mundial, si se produce la tercera, se hará con palos y piedras. Es decir, que volveremos otra vez a la época de las cavernas. Bueno, con esto, con este optimismo que nos deja este diálogo, pese a que hemos hablado, creo yo,
lo más abiertamente posible, lo más profundamente posible, pues tenemos este optimismo y por eso estamos aquí como Babel Latino, como Extremo Centro, para que estos podcasts, para que estos análisis puedan llegar a mucha gente, a quienes nos puedan ver, si son muchos, son pocos, no importa, lo importante es crecer, lo importante es avanzar, lo importante es generar una información lo más real posible en un mundo donde todo es falsa información, donde todo es coparnos de mentiras y decirles que yo creo absolutamente que se hará la constitución para la humanidad. Ya no solo Naciones Unidas, ya no solo los organismos CELAC, UNASUR, sino una constitución que permita defender la vida de los seres humanos, la vida de la naturaleza, la vida de esta tierra, que solo estamos de paso por otro lado. Ojalá entenderíamos que cada uno de los seres morimos, no, así Trump tal vez no pensaría que puede con el poder económico, el poder de las armas, destruir, pues no lo van a hacer. Yo espero que todavía no es el momento de la desaparición humana, que significa la desaparición de la vida y de la naturaleza. Pues gracias Galo, gracias Jorge, gracias Mauricio y estaremos aquí la próxima ocasión. Siempre tenemos temas que si nos pueden igual los oyentes y seguidores, los que nos vean también, proponernos por aquí estamos en Extremos Centros para profundizar las temáticas. Gracias y hasta la próxima. Un Galo. fuerte abrazo, Jorge, Galo, un fuerte abrazo. Gracias por haber llegado a este pedido nuestro y haber hecho este diálogo muy interesante, muy productivo. Saludos, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo muy fuerte y feliz año 26. Muchas gracias, un abrazo. Adiós.